Caro, Agustín, muchas gracias por participar bueno, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo para el lanzamiento de la edición pandemia de la revista En Clave de la Fundación Meridiano. En ese sentido, les agradezco a ambos por prestarse a hacer esta entrevista y a Agustín especialmente por también escribir en el artículo, escribir un artículo en la revista. Los presento brevemente. Caro, vos sos doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta de CONICET, docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, bueno, y coordinadora del grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en donde Agus también es parte, ¿no? En ese sentido, Agus, vos sos ya casi licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Lanús. Creo que falta la tesis nada más, pero estás ahí. Solo te- Y bueno, y miembro del grupo de jóvenes investigadores. Para arrancar, Caro, también agradecerte personalmente por prestarte a la entrevista digamos, darte la palabra, si nos podías contar también la dinámica del grupo de jóvenes investigadores, teniendo en cuenta que Agus también escribe en el dossier a partir de su pertenencia institucional. Digamos, es un grupo que está muy activo y tiene varias presencias en las redes y están desarrollando varias actividades, y también concentra un grupo de jóvenes que está muy, digamos, entusiasmado y que tiene bastante rodaje en lo que es la difusión de cuestiones académicas vinculadas a la CRI. Absolutamente. Bueno, Ezequiel, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto que es un placer colaborar, formar parte y además presentar de alguna manera o enmarcar el trabajo de Agus. Como ustedes bien decían, yo soy coordinadora del Grupo de Jóvenes Investigadores, que es un grupo que surgió en realidad hace casi 3 años, no llega a los 3 años, pero que creo que ha evolucionado muchísimo desde su inicio. Arrancamos muy tímidamente con unos 30, 40 miembros, siempre con una idea de incluir a los jóvenes en el camino, por lo menos en el intento de generar este camino a la academia, que nos parecía que era un espacio que faltaba. Y bueno, y hoy tenemos un poquito más de 100 miembros, y bueno, y dentro de este grupo lo que hay básicamente es, en este momento, división de áreas temáticas. Hay diferentes grupos que están empezando este camino de la investigación. Hay un grupo de defensa y seguridad internacional, hay un grupo de ambiente, hay un grupo de feminismo, un grupo de derechos humanos, un grupo de migraciones, un grupo de tecnología, África, asuntos europeos, América Latina, Estados Unidos, cultura, economía, unidades subnacionales, China, Eurasia. Es decir, tenemos un recorte que tiene que ver con áreas temáticas y con estudios de área, digamos, ¿no? Geográfica, en ese sentido. Bastante disímil y diverso. Los chicos participan en más de un grupo, no participan en un solo grupo, y este trabajo se ve plasmado básicamente en 2 lugares, que son el Boletín de Jóvenes Investigadores, que sale cada 3 meses, que además ha logrado una continuidad en el tiempo que nos permitió sacar que el ISBN, que tenga ISBN, digamos, que sea reconocido en términos científicos, por decirlo, en este primer paso, ¿no? Antes de entrar en los referatos doble ciego y esta cuestión. Y también en una nueva iniciativa que armaron los chicos, que tiene que ver con el podcast que se llama El Juego Global, que se lanzó esta semana nomás. Y me parece que es una muy buena aproximación a las relaciones internacionales desde este inicio, ¿no? Desde nuestro lugar, con Bárbara y con Consani, la idea es como brindarles herramientas para que se puedan empezar a desarrollar en este mundo de la academia y de la investigación, y que entiendan de qué se trata, porque a veces cuando uno empieza este camino no entiende muy bien de qué se trata. Totalmente. Agus, y bueno, y vos también estás en la Comisión de Defensa y Seguridad, ¿no? El Grupo de Defensa y Seguridad del Grupo de Jóvenes Investigadores. También gran parte de tus trabajos están orientados en esa área temática y también, bueno, con temas, por supuesto, vinculados a la tecnología, que es de lo que versa tu artículo. Sí, ¿cómo estás? Primero nada, igual que Caro, gracias por la convocatoria a vos y a todo Fundación Meridiano. Y sí, ya en el grupo hace 1 año y medio, 2 creo que ya van, y sí, dentro de lo que son las áreas temáticas, mi principal vinculación es las cuestiones de seguridad, de defensa, y ahora más
principalmente al área de tecnología. Le empecé a encontrar el gustito a esa área. En ese sentido, tu artículo de verdad que fue bastante interesante, y mencionás cuestiones que, digamos, no son tan vistas y tan tenidas en cuenta como Argentina, ¿no? En nuestro presente, a partir de, bueno, muchos otros problemas que tenemos actuales, pero si uno se pone a leer, son cuestiones que son esenciales para el futuro, primero para la actualidad y para el futuro después. Digamos, y cuestiones que deberían prestársele más atención, los desafíos que tiene en la actualidad, digamos, y las consecuencias lesivas que puede tener no prestar atención a esos asuntos, y después por las oportunidades también que traen a futuro. En este sentido, digamos, en el artículo desarrollás los desafíos de las tecnologías de vigilancia aplicada, que tienen en la situación de esta situación extraordinaria de pandemia. En ese sentido, quería preguntarte si querías también desarrollar un poco respecto a ese tema que vos mencionás y tratás muy bien en el artículo. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es en el espacio temporal en el cual nos encontramos, ¿no? Que es de pandemia, pero al mismo tiempo atravesando lo que se conoce en la academia y uno puede escuchar a través de las noticias como la cuarta revolución industrial. ¿Y esto qué es? Un conjunto de nuevas tecnologías que lo que nos va a permitir es acelerar muchos más los procesos que venimos llevando hasta el día de hoy. 5G, inteligencia artificial, internet cuántica, automatización, todo un conjunto de tecnologías que ya venían desarrollándose y que la pandemia, como gran parte de los expertos dice, acelera tendencias, también acelera la necesidad de incorporarlas. O sea que gran parte del mundo ha estado más o menos en cuarentena, ha estado desde casa y ha tenido que tener la necesidad de utilizar estas tecnologías. Y también los gobiernos que han tenido la necesidad de utilizarlas, ¿para qué? Para prevenir un mayor brote de la pandemia. Y en este sentido es de donde yo hablo de los desafíos y hablo principalmente de determinadas amenazas que están vinculadas a estas tecnologías, porque estas tecnologías permiten una amplia gama de usos, y entre ellos es la vigilancia, que en tiempos de pandemia, como los que estamos viviendo ahora, permiten rastrear, controlar mejor el brote del virus, controlar mejor por dónde se mueve el virus, y eso es muy importante, y eso ha sido utilizado por una gran cantidad de países. Ahora el principal desafío es qué va a suceder el día después. ¿Qué va a suceder con esa cantidad de información que generan estas nuevas tecnologías el día que se termina la pandemia? ¿Quién las va a controlar? ¿Cómo se van a utilizar? Y entonces creo que el principal desafío que tienen los estados, tanto ahora principalmente, en esta transición entre la pandemia y la pospandemia, y obviamente después de la pandemia, es cómo regular esto. Y tenemos un montón de ejemplos. Sí, por favor, mencionalo. Es un tema interesante y además uno lo puede ver como un arma de doble filo, en donde lo que es útil para la actualidad, para gestionar una situación excepcional actual, para el futuro, digamos, termina siendo un problema en tanto y en cuanto, digamos, esa información que, digamos, va a quedar en control supuestamente de los gobiernos. Sin embargo, sabemos que tal vez la línea entre gobiernos, empresas y las personas que caminan esos círculos también es medio difusa, entonces el riesgo del resguardo de la información se vuelve, digamos, un problema bastante central para lo que es la ciudadanía de un determinado estado. Totalmente, y es que el gran punto del debate, en este sentido de la utilización de las nuevas tecnologías en el control de la pandemia, es quién las va a controlar. Y para dar un ejemplo muy puntual, el caso más conocido es el de Alemania, que desarrolló su aplicación de rastreo para control de la pandemia, pero que tenía dos particularidades. Una que se aplicaba en muchas partes del mundo, que era la cuestión de la protección y el cifrado de datos, que en muchas partes del mundo se hizo, en Corea del Sur, en otras partes de Europa, en España, pero tenía otra particularidad de que era voluntario. Para hacer funcionar esa aplicación, uno podía decidir o no utilizarla. Y se le garantizaba a la persona en el cual sus datos iban a estar resguardados. ¿Por qué? Porque Alemania no tenía una legislación por la cual, más allá de que Europa está muy avanzado en lo que es el resguardo de información, no existe una legislación específica para estos tiempos. Entonces, la decisión de Alemania fue
proveer que esta aplicación sea voluntaria. Pero ha sido un caso nomás, y desde Europa principalmente se levanta la bandera de las nuevas tecnologías tienen muchas utilidades, hay que controlarlas. Y en otra de las áreas donde más impronta se le está dando a esto es en inteligencia artificial. La Unión Europea lanzó su libro blanco sobre inteligencia artificial para encontrar determinadas regulaciones sobre esta tecnología. Y ha intentado que las empresas tomen este libro blanco y puedan dar también sus recomendaciones, porque lo importante no es solamente que haya una regulación desde el Estado hacia las empresas o desde el Estado hacia la sociedad civil, sino que haya una sinergia entre ambos, Bien. que se puedan poner de acuerdo en, bueno, cuáles van a ser las normas de conducta, cuáles van a ser los límites de estas tecnologías, porque generan muchísimos datos y, como sabemos, se pueden utilizar tanto para el bien, como se diría, como para el mal. Entonces, nada, se vuelve imperioso de alguna u otra forma Totalmente. encontrar algún marco legal. Y en función de, bueno, de lo que has escrito y lo que has leído, las perspectivas, en tu opinión, ¿cuáles son a futuro respecto a este tema? Porque la verdad es que es un tema que se viene con todo y tampoco me parece que esté tan claro hacia dónde, digamos, hacia dónde vamos. Bueno, en ese sentido es bastante difuso por una razón. No solo vivimos en un contexto de pandemia y un contexto de cuarta revolución industrial, sino que además vivimos en un contexto de rivalidad entre las dos principales potencias del sistema, que son Estados Unidos y China. Y si uno se fija en el sentido de las regulaciones, ninguno de los dos países está levantando las banderas de regulaciones, sino lo que buscan es acelerar los desarrollos Claro. hasta el máximo posible. Y ahí la Unión Europea, que es la que más está levantando la bandera, queda como rezagada y arrastra a todos los demás, a todas las demás regiones a o acoplarse a los desarrollos de Estados Unidos y China, que vienen en un paquete sin un determinado control legal, por así decirlo, o cooperar con regiones como la Unión Europea que buscan mayores regulaciones y algún cierto tipo de marco de comportamiento, por lo cual el futuro es bastante difuso. Va a depender mucho de cuánto más se acelere la competencia entre estos dos países y cuánto peso en términos de cooperación puedan hacer las demás regiones del mundo. Excelente. La verdad que es súper apasionante el tema y es algo que tenemos que estudiar más y tiene que estar más presente en nuestra agenda temática argentina, ¿no? En tanto y en cuanto va a definir varias cosas del futuro del escenario global. También mencionas el tema de las oportunidades también que estas tecnologías traen, más allá de los desafíos, digamos, y los potenciales efectos, digamos, contraproducentes que pueden tener. Sí, en términos de oportunidades son infinitas. Realmente estas nuevas tecnologías traen un montón de oportunidades. Nos han permitido tener esta entrevista de manera virtual, digo, y era Así es. más allá de que las teleconferencias digo, no es algo nuevo, pero la masificación que se ha hecho y el uso que se ha hecho, sí, y brinda esta posibilidad de que aún en tiempos de pandemia uno pueda seguir relacionándose. Ya de por sí eso muestra el avance que están teniendo y lo acelerado que se va volviendo año tras año. Ya ni siquiera va a ser década tras década. Año tras año vamos a tener nuevos desarrollos y mayores oportunidades en mejor detección de virus, en mejor detección de desastres naturales. La inteligencia artificial tiene una gran amplia gama de utilidades y me parece que si combinamos esta cuestión de encontrar un buen marco regulatorio sumado a las oportunidades, me parece que después se le puede sacar un montón de provecho y creo que, como decías vos, nuestra región no se puede quedar atrás en eso y necesita tanto de esos marcos como de darle mayor impronta al desarrollo de estas tecnologías. Un gran paso ha hecho nuestro país en Totalmente. estas últimas semanas en el desarrollo de estos kits, y eso es darle mucho valor agregado en estas nuevas tecnologías, y se necesita de ambas partes, se necesita tanto del Estado como del sector privado para que el desarrollo sea completo. Totalmente.
Caro, ya finalizando la entrevista, quería dejarte, si querías decir algunas palabras respecto al artículo de Agustín. Me imagino, digamos, también mucho orgullo, digamos, en términos de la solvencia con la cual, digamos, puede expresarse y en términos sencillos, digamos, con la claridad con la que escribió su artículo respecto a un tema que también es complejo y es difícil comunicarlo, digamos, y escribir haciendo que el otro entienda, porque son temas que tal vez están alejados de lo que es el público en general. En ese sentido, quería dejarte la palabra si querías realizar algún tipo de comentario al respecto. Gracias, Ceci. Bueno, básicamente me parece súper importante destacar esto último que mencionabas. No solamente el artículo es de fácil acceso, es decir, que lo puede leer cualquiera, ha logrado simplificar cuestiones que son por demás complejas, sino, y sobre todas las cosas, me parece que él no tiene noción de eso, lo que ha crecido en sus escritos, lo que ha madurado en términos académicos, desde que ingresó al grupo hasta este trabajo es muchísimo. La brecha es enorme y entonces me parece que eso lo que hace es venir a demostrar que de la práctica, digamos, es que surgen los buenos laburos y de la práctica es que uno básicamente aprende este oficio porque no deja de ser un oficio. Así que por supuesto que es incentivarlo a que siga en ese camino, a que todos se animen a publicar si los invitan, y bueno, y gracias de nuevo a Fundación Meridiano por la oportunidad en este dossier en particular, y en este caso en el de Agustín en particular. Bueno, muchas gracias de nuevo a ambos, de parte, por supuesto, propia y de parte de toda la Fundación Meridiano, por acceder a esta entrevista, y Agustín por escribir tu artículo para el dossier, ¿no?, de la edición Pandemia de la revista Enclave. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, ese, y bueno, nada, también a toda la Fundación Meridiano, un gran abrazo y un saludo. Muchas gracias, Agus.